Ahora o nunca no es un eslogan. No es la frase dramática que el motivador de turno usa para generar urgencia artificial en una audiencia que necesita sentir que algo importante está ocurriendo, aunque mañana todo regrese exactamente al mismo lugar donde estaba antes del discurso. Es la descripción más precisa de la única realidad que existe cuando se trata de transformar una vida que no está produciendo los resultados que merece. Ahora o nunca. Porque el nunca no llega anunciado. No aparece en el calendario con una fecha específica donde puedes ver claramente que se acabó el tiempo. El nunca llega disfrazado de mañana, de la semana que viene, de cuándo las condiciones sean mejores, de cuándo tenga más claridad, de cuándo termine este periodo difícil, de cuándo los hijos crezcan, de cuándo el mercado mejore, de cuándo me sienta listo. El nunca llega exactamente así, como la suma de todos los ahoras que se convirtieron en mañanas, como la acumulación de todos los momentos donde la decisión correcta estaba completamente disponible y fue postergada por la promesa de un momento más conveniente que nunca terminó de llegar con la conveniencia suficiente para activarlo, que el ahora siempre tuvo el poder de activar. 4 décadas estudiando a los hombres y las mujeres que construyeron prosperidad real desde condiciones que habrían justificado perfectamente esperar un mejor momento, que pagaron deudas que otros habrían llevado toda la vida, que transformaron salarios que no alcanzaban en sistemas que generaban libertad, que convirtieron el fracaso más devastador en el fundamento del éxito más sólido. Y lo que encontré en todas esas trayectorias, sin excepción, fue esto. Ninguna de esas personas esperó el momento correcto. Crearon el momento correcto actuando en el momento que tenían, que era siempre el mismo momento. El ahora. El ahora es el único momento donde la acción es posible. No porque sea una verdad filosófica sobre la naturaleza del tiempo, sino porque es una verdad práctica sobre la naturaleza del cambio. El cambio no ocurre en el pasado que ya terminó ni en el futuro que todavía no existe. Ocurre en el presente, en la decisión que se toma ahora, en la acción que se ejecuta ahora, en la palabra que se pronuncia ahora, en el sistema que se inicia ahora. Y cada hora que pasa sin la decisión, sin la acción, sin la palabra y sin el inicio del sistema, no es una hora neutral que simplemente se acumula sin consecuencia. Es una hora que el patrón antiguo ocupa. Que el hábito que produce los resultados que tienes ahora ejecuta con la eficiencia de lo que lleva años siendo el comportamiento automático. Es una hora que construye exactamente lo que no quieres construir, porque la naturaleza no admite el vacío. Si el liderazgo no ocupa el espacio de la hora, el patrón por defecto lo ocupa. Siempre, sin excepción. Quiero explorar contigo algo que en mis décadas de investigación resultó ser la raíz más profunda de la postergación. No la pereza, no la falta de motivación, no la ausencia de información sobre qué hacer. Algo más profundo y más honesto que cualquiera de esas explicaciones superficiales que permiten a quien las usa sentirse incomprendido en lugar de responsable. La raíz más profunda de la postergación es el miedo. No el miedo declarado que se reconoce y se enfrenta. El miedo disfrazado. El miedo que se presenta como prudencia cuando en realidad es parálisis. El miedo que se presenta como preparación cuando en realidad es evasión. El miedo que se presenta como espera del momento correcto, cuando en realidad es la negativa a confrontar la incomodidad que cualquier inicio real genera. El miedo a fracasar disfrazado de no estoy listo todavía. El miedo al juicio de otros disfrazado de espero tener más seguridad antes de presentarlo. El miedo a la responsabilidad del éxito disfrazado de primero necesito entender mejor el proceso. El miedo al cambio que el éxito traería disfrazado de cuando las condiciones sean más estables empiezo. Estos disfraces son extraordinariamente sofisticados. Han sido refinados durante años de práctica inconsciente hasta alcanzar un nivel de credibilidad que hace difícil distinguirlos de la genuina prudencia que a veces recomienda esperar. La diferencia entre la prudencia genuina y el miedo disfrazado es esta. La prudencia genuina tiene una fecha específica, espero hasta que tenga este recurso específico o esta información específica, y entonces actúo. El miedo disfrazado no tiene fecha. Siempre hay una condición más que debe cumplirse antes de que sea el momento de actuar. Si la espera tiene fecha, es prudencia. Si no tiene fecha, es miedo. Y el miedo sin fecha es exactamente lo que convierte todos los ahora disponibles en nunca. Ahora o nunca no es una filosofía de la impulsividad. No te estoy diciendo que actúes sin pensar. No te estoy diciendo que la reflexión y la preparación no tienen valor. Te estoy diciendo que hay un punto en cualquier proceso de decisión donde la reflexión adicional ya no produce información nueva que cambie la decisión, donde la preparación adicional ya no genera capacidad adicional que mejore la ejecución de manera significativa, donde lo que falta no es más información ni más preparación, sino la decisión de comenzar. Y ese punto llega antes de lo que la mayoría de las personas reconoce. Con frecuencia llega mucho antes de que la sensación de estar listo llegue, porque la sensación de estar listo raramente precede al inicio, generalmente sigue al inicio. Aparece cuando el proceso ya está en marcha y cuando la acción tomada genera la confianza que la espera nunca puede generar. Déjame hablarte de algo que observé en miles de personas que transformaron su situación financiera y que tiene una relevancia directa en el principio de la hora o nunca.
La diferencia en los resultados entre las personas que actúan en la primera hora después de tomar una decisión y las que esperan más tiempo para implementarla no es proporcional a la diferencia en la calidad de la implementación. Es exponencialmente mayor, mucho mayor de lo que cualquier diferencia en la calidad de la implementación podría explicar. La razón de esa diferencia exponencial es el momentum. La primera acción genera información. La información permite el ajuste. El ajuste genera una segunda acción más efectiva que la primera. La segunda acción genera más información. Y el ciclo de acción, información, ajuste, acción que comienza con el primer movimiento crea en pocas horas o pocos días un nivel de claridad práctica que semanas de análisis previo no pueden generar con la misma precisión. La persona que actúa en la primera hora tiene semanas de aprendizaje práctico cuando la persona que esperó todavía está preparándose para el inicio. Y ese aprendizaje práctico es el recurso más valioso disponible en cualquier proceso de construcción de resultados. Porque el aprendizaje práctico no puede ser reemplazado por ninguna cantidad de preparación teórica. Siempre requiere la acción que lo genera. El momentum es también el antídoto más efectivo contra el miedo que paraliza. No porque el momentum elimine el miedo, sino porque cuando estás en movimiento el miedo pierde la autoridad que tiene cuando estás quieto. El miedo es más poderoso en el silencio de la espera que en el ruido del proceso. Más poderoso antes de comenzar que después de haber comenzado. Más poderoso en la anticipación que en la ejecución. Quiero hablarte ahora de la deuda en el contexto del ahora o nunca. Porque la deuda es uno de los territorios donde la postergación tiene consecuencias más directas y más costosas, y donde el ahora tiene el mayor impacto diferencial comparado con el mañana. La deuda que no se aborda hoy cuesta mañana más de lo que cuesta hoy. No metafóricamente, matemáticamente. El interés que acumula mientras espera el momento correcto para abordarla es el costo directo de la postergación medido en unidades de moneda, con una precisión que no admite interpretación. Cada día de espera tiene un precio exacto. Cada semana de espera tiene un costo calculable. Y la suma de todos esos costos, a lo largo de meses y años de espera del momento correcto, es frecuentemente mayor que el monto original de la deuda. Pero el costo de la postergación ante la deuda no es solo financiero. Es el costo del peso mental que la deuda no abordada genera en cada momento de vigilia. La tensión constante que consume energía que podría estar disponible para la construcción de algo mejor. La ansiedad que interfiere con el sueño que el cerebro necesita para pensar con la claridad que la situación requiere. El miedo difuso que colorea cada decisión financiera con el tono de la escasez en lugar de con el tono de la construcción. Ese peso mental tiene un costo en la calidad del pensamiento disponible, que se traduce directamente en la calidad de las decisiones tomadas desde ese pensamiento comprometido. Y las decisiones de menor calidad generan resultados de menor calidad. Y los resultados de menor calidad confirman la narrativa del problema que la espera del momento correcto perpetúa. El ahora en el contexto de la deuda significa esto. Hoy es el momento de abrir el estado de cuenta con los ojos completamente abiertos y ver los números reales sin la distorsión que el miedo aplica. Hoy es el momento de pronunciar en voz audible la declaración de que el patrón que generó esta situación termina aquí. Hoy es el momento de identificar los 3 movimientos de mayor impacto disponibles en las próximas 24 horas y de ejecutar el primero antes de que pase otra hora. No porque la situación completa vaya a resolverse hoy, sino porque el proceso que la resolverá comienza hoy. Y el proceso que comienza hoy llega a su resolución mucho antes que el proceso que comienza mañana. Y el proceso que comienza mañana siempre comienza mañana porque el mañana de ayer todavía no llegó. Quiero hablarte ahora de algo que en la aplicación práctica del ahora o nunca resulta ser el factor más determinante de si el ahora produce el resultado que promete o si se convierte en otro inicio que no se sostiene. El factor es la completitud de la decisión. Hay decisiones de inicio y hay decisiones de compromiso. La decisión de inicio dice, comienzo ahora con la posibilidad implícita de evaluar si continúo según cómo vayan las cosas. La decisión de compromiso dice, comienzo ahora y continúo independientemente de cómo vayan las cosas, hasta que el proceso produzca el resultado que me comprometí a producir. La decisión de inicio genera el primer movimiento. La decisión de compromiso genera el proceso completo que produce el resultado. Y la diferencia entre los dos no está en la energía del inicio, sino en la naturaleza de la decisión que lo precede. La persona que decide comenzar un proceso de eliminación de deudas con la decisión de inicio, lo comienza cuando la motivación está alta y lo abandona cuando la motivación baja. Porque la decisión de inicio está condicionada al estado emocional del momento, y el estado emocional fluctúa. La motivación que estaba presente el primer día no está garantizada para el día 30 cuando los resultados todavía son modestos y el esfuerzo se siente desproporcionado al avance visible. La persona que decide comenzar el mismo proceso con la decisión de compromiso lo comienza cuando la motivación está alta y lo continúa cuando la motivación baja. Porque la decisión de compromiso no está condicionada al estado emocional, está condicionada a la identidad. Soy alguien que completó el proceso de eliminar sus deudas. Y esa identidad opera independientemente del estado emocional del día 29 o del mes 3. La decisión de compromiso es la que convierte la hora en el inicio de algo que llega a su conclusión. Y la decisión de inicio sin el compromiso
Es la que convierte el ahora en otro reinicio, que alimenta el patrón de los comienzos sin finales que la postergación crónica produce. Ahora o nunca aplicado al dinero, tiene una dimensión que muy pocas personas consideran cuando piensan en su situación financiera. La dimensión del costo de oportunidad. Cada día que no se construye el sistema financiero correcto, es un día que el sistema incorrecto opera. Y el sistema incorrecto no solo no construye, destruye. Cobra interés sobre la deuda. Deja pasar las oportunidades de inversión que el capital mal gestionado no puede aprovechar. Genera las decisiones de menor calidad que el estrés financiero produce. Y acumula el rezago que el sistema correcto tendrá que superar cuando finalmente se inicie. El costo de oportunidad de la postergación financiera no es abstracto. Es calculable. Toma el ingreso que actualmente generas. Calcula qué porcentaje va al interés de las deudas existentes. Calcula el retorno que ese porcentaje habría generado si en lugar del interés de la deuda hubiera ido al capital que genera más ingreso, y multiplica esa diferencia por los meses o años que llevas postergando el inicio del sistema correcto. El número que produce ese cálculo es el costo real de haber esperado el momento correcto, en lugar de haber creado el momento correcto con la decisión de comenzar en el único momento que siempre ha estado disponible, el ahora. Quiero explorarte algo que tiene una relevancia directa en la velocidad con que el ahora o nunca produce resultados. La relación entre la claridad y la velocidad de la acción. Cuando la claridad es alta, cuando sabes exactamente qué hacer y por qué hacerlo y cómo hacerlo, produce el resultado que buscas. La acción es veloz. La fricción entre la decisión y la ejecución es mínima porque no hay ambigüedad que resolver antes de poder comenzar. Cuando la claridad es baja, cuando el qué y el por qué y el cómo no están definidos, con la precisión que el inicio requiere, la acción se ralentiza, porque la ambigüedad genera la necesidad de resolverla antes de poder actuar. El ciclo es predecible. La baja claridad genera la necesidad de más información. La búsqueda de más información genera más opciones. Más opciones generan más ambigüedad. Más ambigüedad genera la necesidad de más información. Y el ciclo continúa indefinidamente, mientras la acción espera que la claridad perfecta, que el ciclo nunca produce, llegue. La solución no es esperar la claridad perfecta, es actuar con la claridad suficiente. La claridad que ya tienes en este momento, aunque sea incompleta, es suficiente para el primer paso. Y el primer paso genera la claridad adicional que el segundo paso requiere. Y el segundo paso genera la claridad que el tercero necesita. La claridad que el proceso completo requiere no llega antes del proceso. Llega durante el proceso. Y solo está disponible para quien comenzó. La claridad suficiente para comenzar es más pequeña de lo que la mayoría de las personas asume. Sé qué quiero. Tengo una idea de hacia dónde voy. Puedo identificar un primer paso posible, aunque no sea el perfecto. Esas tres cosas juntas son suficientes para el inicio que genera todo lo demás. No para el plan completo. Para el inicio. Ahora quiero explorar algo que la mayoría de las discusiones sobre la acción inmediata ignoran completamente porque prefieren hablar del inicio sin hablar de lo que el inicio realmente cuesta. El costo real de la hora. El ahora tiene un costo. No lo voy a pretender. El inicio de cualquier proceso significativo cuesta algo. Cuesta la incomodidad de interrumpir el patrón conocido. Cuesta la energía de comenzar algo que todavía no tiene el automatismo que hace que los comportamientos establecidos sean fáciles. Cuesta la exposición al juicio propio y ajeno que viene con el territorio de intentar algo que todavía no se domina. Cuesta la aceptación de que el primer resultado no será el mejor resultado y que el aprendizaje requiere pasar por ese primer resultado imperfecto. Ese costo es real. Y negar su realidad no ayuda a quien enfrenta el momento de inicio. Lo que ayuda es poner ese costo en perspectiva con el costo de la alternativa. Porque la alternativa a la hora no es gratis. La alternativa tiene su propio costo. El costo del interés que sigue corriendo. El costo del peso mental que sigue presente. El costo del tiempo que sigue pasando sin el aprendizaje que el proceso habría generado. El costo de la identidad del ganador que no avanza en su instalación. El costo de la vida que no se construye mientras se espera el momento de construirla. Cuando pones los dos costos en la misma balanza, el costo de la hora y el costo del nunca, la balanza inclina con una claridad que la distorsión del miedo hace difícil ver, pero que la honestidad sin miedo hace perfectamente evidente. El costo de la hora es real pero finito y genera retorno. El costo del nunca es también real, también finito en su monto diario pero sin retorno, y se acumula con la consistencia implacable de todo lo que opera sin ser interrumpido. El ahora cuesta, pero el nunca cuesta más, siempre, sin excepción. Quiero hablarte ahora de algo que en la psicología del cambio financiero tiene un peso específico que merece su propia exploración. La relación entre la identidad y el timing. Entre quién crees que eres y cuándo crees que es el momento correcto para actuar. La identidad de la víctima financiera tiene una relación específica con el tiempo que la perpetúa. Cree que el momento correcto es el momento en que las circunstancias externas sean favorables. Que el ahora no es el momento porque los recursos no están, porque la situación es difícil, porque el mercado no coopera, porque la vida no da tregua, y espera que esas circunstancias cambien para entonces actuar
desde un punto de partida más favorable. La identidad del constructor financiero tiene una relación completamente diferente con el tiempo. Cree que el momento correcto es el momento de la decisión y que las circunstancias favorables se crean en el proceso de actuar, no antes de actuar. Que la hora es siempre el momento, porque la hora es el único momento donde la acción es posible y porque las circunstancias de la hora, por imperfectas que sean, son siempre el punto de partida desde el que el proceso que transforma las circunstancias comienza. Esta diferencia en la relación con el tiempo no es una diferencia de carácter innato, es una diferencia de identidad adoptada. Y la identidad puede cambiarse, no de un día para el otro en su totalidad, pero sí en sus expresiones más concretas, en las palabras que usas para describir la relación entre la hora y el momento de actuar, en las decisiones que tomas ante la pregunta de si este momento es suficiente para comenzar, en los comportamientos que ejecutas cuando la respuesta a esa pregunta cambia de no todavía a ahora. Cada vez que actúas desde la hora, cuando el patrón antiguo diría mañana, fortaleces la identidad del constructor. Cada vez que actúas desde la hora, cuando el miedo disfrazado inventaría una condición que todavía no se cumple, instalas un bloque más de la identidad que el ganar sostenido requiere. Y la acumulación de esas decisiones individuales, de esas expresiones concretas de la identidad que decides ser, es exactamente el proceso de instalación de la identidad que eventualmente opera de manera automática. Quiero hablarte ahora de algo que muy pocas discusiones sobre la hora o nunca abordan con la honestidad que merece. Lo que ocurre en el periodo entre la hora del inicio y la hora de los primeros resultados visibles. Ese periodo que llamo el valle del proceso invisible. El valle del proceso invisible es el periodo de tiempo entre el inicio y la primera evidencia externa significativa de que el proceso está funcionando. Es el periodo donde el trabajo ya ocurre, donde los cambios internos ya se están produciendo, donde las raíces del árbol se están desarrollando, pero donde la superficie todavía no muestra nada que confirme externamente que el proceso está en marcha. Este periodo es donde la mayoría de los procesos bien iniciados mueren, no porque el proceso era incorrecto, porque la persona que lo inició interpretó la ausencia de evidencia externa como evidencia de ausencia de progreso. Y desde esa interpretación tomó la decisión de abandonar el proceso justo antes de que los resultados externos comenzaran a volverse visibles. El valle del proceso invisible tiene una duración que depende de la magnitud del cambio que el proceso está produciendo y de la profundidad de los patrones que está reemplazando. Para cambios pequeños en condiciones favorables puede ser días. Para transformaciones significativas en condiciones de presión puede ser semanas o meses, pero siempre tiene un final. Y ese final es siempre el primer resultado visible que confirma, con la contundencia de la experiencia directa, que el proceso estaba funcionando durante todo el tiempo que el valle hacía invisible. La práctica que más efectivamente sostiene el proceso durante el valle es la medición de los indicadores internos en lugar de los externos, porque los indicadores internos cambian antes que los externos. La reducción de la ansiedad, la mejora en la calidad del sueño, la claridad de las ideas que emergen, la confianza que la acción consistente construye, la energía del momentum que el proceso en marcha genera. Todos esos cambios internos ocurren durante el valle cuando los cambios externos todavía no son visibles. Y su medición consciente y deliberada provee la evidencia de progreso que sostiene el proceso durante el periodo en que los resultados externos todavía no están disponibles para proveerla. El ganador que atraviesa el valle del proceso invisible y llega al otro lado donde los resultados externos confirman el proceso, tiene algo que el que abandonó durante el valle no puede tener: la certeza de primera mano de que el proceso funciona. Y esa certeza es el recurso más valioso para el siguiente proceso, porque hace que el siguiente valle sea más corto en su impacto psicológico. Porque la persona que ya atravesó un valle sabe, por experiencia directa, que tiene un final. Y ese saber cambia completamente la experiencia del siguiente. Quiero explorar ahora la relación específica entre el ahora o nunca y las deudas, porque es en este campo donde la postergación tiene el costo más calculable y donde la hora tiene el retorno más inmediato de todo el espectro del éxito financiero. La deuda crece en el tiempo, no como metáfora, como aritmética. El interés compuesto que el mundo usa para generar riqueza cuando trabaja a tu favor, trabaja con la misma implacabilidad en tu contra cuando eres el deudor. Cada mes que la deuda existe sin ser atacada activamente, el monto total crece. Y ese crecimiento no es lineal cuando las tasas son significativas. Es compuesto, lo que significa que cada periodo de crecimiento genera una base mayor para el siguiente periodo de crecimiento. La postergación de la acción sobre la deuda no solo cuesta el monto del interés del periodo de espera, cuesta el interés compuesto de todos los periodos siguientes calculados sobre una base que el periodo de espera hizo más grande. Y cuando sumas todos esos costos compuestos a lo largo de meses y años de espera del momento correcto, el número total es con frecuencia sorprendente, incluso para las personas que lo calculan, con la intención de ilustrar el argumento. La acción sobre la deuda tomada ahora tiene el efecto opuesto. Cada unidad de deuda eliminada hoy reduce la base sobre la que el interés futuro se calculará, no solo por el periodo actual,
por todos los periodos futuros mientras la deuda habría existido sin esa reducción. Y la suma de sus ahorros compuestos a lo largo de todos esos periodos es igualmente sorprendente cuando se calcula con la misma honestidad que el costo de la espera. El ahora en el campo de la deuda no es solo emocionalmente correcto, es matemáticamente correcto. Con la precisión de la aritmética que no tiene opinión sobre cuándo deberías empezar, pero que registra con exactitud el costo de cuando empezaste comparado con cuando habrías podido empezar. Quiero hablarte ahora de algo que he observado en las personas que finalmente toman la decisión de la hora después de un periodo de postergación significativa. Algo que esperaba que fuera una experiencia de alivio inmediato y que en la mayoría de los casos resulta ser algo más complejo y más importante. Cuando la persona que lleva tiempo postergando finalmente decide que la hora es el momento y toma la primera acción real, la primera emoción que frecuentemente emerge no es el alivio, es algo que se parece al duelo. El reconocimiento de que el tiempo que pasó sin actuar no regresa, que los meses o los años de postergación tienen un costo que el inicio de hoy no puede recuperar retroactivamente, que el proceso que comienza ahora comenzará desde donde está en lugar de desde donde habría estado si hubiera comenzado antes. Ese reconocimiento es real y merece ser procesado con honestidad, no negado. No minimizado con el argumento de que lo pasado pasado está y lo que importa es el presente. Ese argumento, aunque verdadero en su conclusión, puede usarse para evitar la honestidad del reconocimiento que el proceso de aprendizaje requiere. La persona que no procesa honestamente el costo de la postergación pasada, no extrae de ella la información que más efectivamente previene la postergación futura. El procesamiento honesto del tiempo postergado tiene tres componentes que juntos convierten el reconocimiento en el aprendizaje que el proceso siguiente necesita. El primer componente es el reconocimiento sin dramatización. El tiempo pasó. Las decisiones que lo llenaron generaron los resultados que generaron. Ese reconocimiento es hecho no juicio sobre la persona que tomó esas decisiones desde el mapa mental que tenía en ese momento con los recursos que tenía disponibles. El segundo componente es la extracción de información. ¿Qué específicamente generó la postergación? ¿Cuál de los miedos disfrazados fue el más activo? ¿Cuál de las condiciones sin fecha fue la más frecuente? ¿Cuál fue el patrón de pensamiento que convirtió los ahoras en mañanas con mayor regularidad? Esta información es el mapa de los obstáculos que el proceso siguiente necesita anticipar y para los que necesita tener las respuestas preparadas antes de que aparezcan. El tercer componente es la decisión de cierre. La declaración explícita de que el periodo de la postergación terminó, no como castigo del pasado, sino como definición del presente. El patrón que convirtió los ahoras en mañanas termina aquí. No porque me castigue por haberlo seguido hasta ahora, sino porque he aprendido de él lo suficiente para no necesitar seguir aprendiéndolo. Y desde este momento el patrón que opera es el de la hora. Esa declaración de cierre, pronunciada en voz audible con la completitud del que genuinamente está cerrando un capítulo y no solo describiendo la intención de cerrarlo, tiene un impacto en el sistema que la intención silenciosa no puede tener, porque la voz hace real lo que el pensamiento solo mantiene como posibilidad. Y la realidad del cierre es lo que crea el espacio genuino para el inicio que viene después. Quiero hablarte de algo que tiene una relevancia específica para quien escucha esto en un momento de presión financiera significativa, para quien la situación de deuda no es abstracta, sino concreta y urgente, para quien el ahora o nunca no es un principio filosófico, sino la descripción exacta de la presión que siente en este momento. Para esa persona quiero decir algo con la claridad y la directness que la situación requiere. La presión que sientes ahora mismo, esa presión que hace que el estómago se apriete cuando piensas en los números, que hace que el sueño se interrumpa a las 3 de la mañana, que hace que cada decisión de gasto lleve el peso adicional de la culpa o el miedo, esa presión no es tu enemigo. Es la señal más honesta que has recibido en mucho tiempo. Es la señal de que el sistema que ha estado operando hasta ahora no está produciendo los resultados que mereces. Y esa señal, aunque sea dolorosa en su forma, es exactamente la información que el cambio de sistema requiere para iniciarse con la urgencia que su magnitud justifica. No hay mejor momento para cambiar el sistema que cuando el sistema actual está produciendo los resultados más visibles de su inadecuación. No porque el dolor sea necesario para el cambio, sino porque el dolor hace visible con una claridad que la comodidad no puede generar la distancia entre donde estás y donde decides estar. Y esa visibilidad, aunque incómoda, es exactamente la claridad del punto de partida que el sistema nuevo necesita para comenzar en la dirección correcta. La presión que sientes ahora mismo es el ahora más poderoso que has tenido disponible en mucho tiempo. No el ahora más cómodo, el más poderoso. El que tiene la energía de la urgencia genuina, que cuando se canaliza hacia el sistema correcto, en lugar de hacia el pánico sin dirección, produce el movimiento más veloz disponible. Canalizar esa energía hacia el sistema correcto es exactamente lo que los tres movimientos del protocolo de la hora hacen. La declaración que transforma la energía del pánico en la energía del liderazgo. El resultado escrito que da dirección a esa energía. La primera acción que pone esa energía en movimiento hacia el objetivo, en lugar de mantenerla girando en el ciclo del miedo sin salida.
Quiero explorar ahora algo que conecta el ahora o nunca con algo más grande que el objetivo financiero inmediato. La relación entre la velocidad de la decisión y la calidad de la vida. Cada momento significativo de la vida fue precedido por una decisión. La relación que defines la vida, el trabajo que da su dirección, el lugar donde vives, las personas con quienes construyes, los proyectos a los que te comprometes. Todos esos momentos, todos esos elementos de la vida que cuando los examinas con honestidad tienen el mayor peso en tu experiencia cotidiana, fueron el resultado de una decisión tomada en una hora específica. Y la velocidad con que tomaste esas decisiones, la calidad de la hora en que las tomaste, determinó en una proporción significativa la calidad de la vida que esas decisiones construyeron. Las decisiones tomadas rápido desde la claridad generaron procesos que se iniciaron con el momentum que la velocidad produce. Las decisiones postergadas indefinidamente generaron los procesos que comenzaron tarde, o que nunca comenzaron, y cuyo costo es exactamente el peso de lo que pudo haber sido y no fue. La vida se construye en los ahoras, no en los planes del futuro, no en las reflexiones del pasado, en los ahoras. En los momentos de decisión donde la opción de actuar está disponible y la opción de esperar también está disponible y la elección entre las dos es siempre tuya, siempre, completamente, sin excepción. Y la suma de tus elecciones en esos momentos es exactamente la suma de tu vida hasta este punto. No las circunstancias que no elegiste. Las elecciones que hiciste en los momentos donde elegir era posible, que fue siempre, que es ahora, que será en el próximo momento de decisión que llegue. La vida más plena, la vida que, cuando la examinas con la perspectiva de los años, produce la satisfacción del que construyó lo que decidió construir. No es la vida sin problemas. Es la vida donde los problemas fueron abordados en el ahora, en lugar de postergados al nunca que llega disfrazado de mañana. Donde las deudas fueron atacadas cuando todavía podían ser atacadas en lugar de ignoradas hasta que el monto las hizo insuperables. Donde las oportunidades fueron tomadas en el momento en que existían, en lugar de recordadas con la melancolía de lo que pudo haber sido. Esa vida se construye ahora, con la decisión de ahora, con la acción de ahora, con el sistema que se inicia ahora. Quiero hablarte ahora de algo específico, sobre el dinero y el tiempo que en 4 décadas de trabajo, con personas en todas las circunstancias financieras imaginables, se demostró ser uno de los principios más transformadores disponibles para quien lo comprende y lo aplica con la inmediatez que el ahora o nunca requiere. El principio es este. El dinero que existe en el presente tiene un valor que el dinero en el futuro no tiene. No solo por el impacto inflacionario, aunque ese es real, sino por la diferencia en las opciones que genera. El recurso disponible ahora puede aplicarse a las oportunidades que existen ahora, que no son las mismas oportunidades que existirán en 6 meses o en un año. Cada momento tiene sus oportunidades específicas que solo están disponibles en ese momento, y el recurso que llega tarde llega a un campo de oportunidades diferente del que habría encontrado si hubiera llegado a tiempo. Esto tiene implicaciones directas para quien está en proceso de construir su situación financiera. El ingreso adicional generado ahora puede ser aplicado a las oportunidades de ahora. La deuda eliminada ahora libera el flujo de ahora que puede ser reinvertido en las oportunidades de ahora. El capital construido ahora trabaja desde ahora generando el retorno compuesto que el capital construido más tarde no puede generar hacia atrás. El ahora financiero no es solo el inicio del proceso, es el campo donde el proceso opera con la mayor efectividad disponible. Y cada día que el proceso no opera en ese campo es un día donde la efectividad máxima disponible no fue usada. Esto no genera culpa, genera urgencia. La urgencia productiva, del que comprende el costo real de la espera, y decide que ese costo no tiene justificación suficiente para seguir pagándolo cuando la alternativa está completamente disponible en este momento. Quiero explorar algo que llamo la hora de la palabra, porque en todo lo que hemos discutido sobre la acción y el sistema y el proceso, hay un componente que opera antes que todos los demás, y que sin el cual los demás no pueden iniciar con la velocidad que la hora requiere. La palabra pronunciada en el momento correcto es el primer acto de la hora. Es la acción que precede a todas las acciones porque es la que activa el estado desde el que todas las demás fluyen. La palabra que declara en voz audible que la decisión fue tomada, que el proceso comienza, que el patrón anterior termina aquí, que el sistema nuevo opera desde este momento. Esa palabra tiene un poder que el pensamiento silencioso no tiene. No porque la vibración de las palabras mueva el universo en formas místicas, sino porque la voz activa en el sistema nervioso un nivel de compromiso que el pensamiento silencioso no activa. Porque lo que se dice en voz alta requiere que el aparato vocal, el auditivo y el cognitivo estén simultáneamente involucrados en la misma declaración. Y esa involucración simultánea de múltiples sistemas genera un registro en la mente que el pensamiento solo no puede generar con la misma profundidad ni la misma persistencia. La palabra de la hora no es una fórmula mágica, es la instrucción más directa disponible para activar el estado del liderazgo en lugar del estado de la parálisis. El capitán que antes de zarpar dice en voz audible: el destino no lo hace por ritual, sino porque la voz del destino pronunciado le dice al sistema que el proceso de navegación hacia ese destino ha comenzado. Y cuando el sistema recibe esa señal de inicio, se organiza alrededor del proceso de llegar al destino, en lugar de alrededor del estado de espera que precedió a la declaración.
Tu palabra de la hora es la declaración que pronuncias antes de cualquier otra acción, la que le dice a tu sistema nervioso que el capitán tomó el mando, que el destino fue declarado, que el proceso comenzó y que todo lo que sigue es la navegación que el inicio de ese proceso requiere. Ahora quiero hablarte de algo que en la práctica de quienes más rápido transforman su situación financiera resultó ser el factor de aceleración más consistente y el menos esperado cuando comenzaron el proceso. La gratitud específica por el ahora, no la gratitud genérica de estar agradecido por la vida. La gratitud específica por el ahora como el único momento donde el cambio es posible. Por la decisión que puede tomarse ahora y que no puede tomarse en ningún otro momento. Por la acción que puede ejecutarse ahora y cuyo retorno comenzará a acumularse desde ahora. Por el proceso que puede iniciarse ahora y que cuando se complete habrá producido el resultado que en este momento solo existe como decisión. Esa gratitud específica por el ahora tiene un efecto en el estado interno que va más allá del bienestar emocional que la gratitud generalmente produce. Tiene el efecto de hacer a la hora el campo más rico disponible en lugar del campo más limitado, de hacer de las condiciones actuales el punto de partida más valioso en lugar del obstáculo más grande, de hacer de la decisión de ahora el acto más poderoso disponible en lugar del intento más incierto. Y desde ese estado, el inicio del proceso tiene una energía que la perspectiva de la limitación nunca puede generar. Porque el que comienza desde la gratitud por lo que el ahora hace posible actúa diferente al que comienza desde la frustración por lo que el ahora todavía no tiene. Actúa con la confianza del que sabe que está usando exactamente lo que tiene para producir exactamente lo que decidió producir. Sin la fricción de lamentar lo que falta, con la energía de usar lo que existe. Ahora llegamos al protocolo completo del ahora o nunca. El sistema de aplicación que cuando se ejecuta en los próximos minutos convierte todo lo que has escuchado en el inicio real del proceso que produce los resultados que el título promete. El protocolo tiene 5 pasos que se ejecutan en secuencia en no más de 15 minutos. 5 pasos que cuando todos ocurren en el mismo periodo de tiempo corto crean el inicio con el momentum que el proceso sostenido requiere. El primer paso es la respiración del liderazgo. 3 respiraciones lentas y profundas ejecutadas con la intención específica de reducir la activación del sistema nervioso simpático que el miedo genera y de crear el espacio de calma desde el que el liderazgo opera. No como ritual espiritual, como la práctica fisiológica más directamente disponible para cambiar el estado del sistema nervioso en el periodo de tiempo más corto posible. 3 respiraciones, lentas, conscientes, con la intención de la calma del que ha decidido. El segundo paso es la declaración de la hora, en voz audible con el tono de la certeza tranquila. Ahora es el momento. No mañana, no cuando las condiciones sean mejores. Ahora, con la vida que tengo, con los recursos que tengo, con el punto de partida exacto donde estoy. El proceso que transforma mi situación financiera comienza en este momento y continúa hasta producir el resultado que he decidido producir. Di esas palabras ahora, antes de continuar leyendo, en voz audible. Con el tono del que ya decidió. Ese paso no puede ser saltado, no puede ser sustituido por la lectura del paso. Requiere la voz, tu voz, pronunciando tu decisión. El tercer paso es la escritura del resultado específico, en papel o en pantalla, pero escrito. El número financiero exacto, la deuda específica que se va a eliminar, el ingreso específico que se va a generar, el ahorro específico que se va a construir, con la fecha específica, con la claridad del contrato que no tiene cláusula de rescisión. Toma papel ahora mismo, escribe el resultado con la fecha. Eso toma 2 minutos. No lo hagas mentalmente, hazlo físicamente. La diferencia entre el resultado pensado y el resultado escrito es exactamente la diferencia entre la intención y el compromiso. El cuarto paso es la identificación de los 3 obstáculos más probables. Los 3 elementos específicos que en el pasado convirtieron los ahoras en mañanas con mayor frecuencia. El miedo específico que se disfrazó de condición. La duda específica que apareció cuando la motivación bajó. La circunstancia específica que fue usada como justificación para la espera. Y para cada uno de los 3 obstáculos, la respuesta preparada. La declaración específica que pronunciarás cuando ese obstáculo aparezca. La acción específica que ejecutarás cuando esa duda susurre. El sistema específico que activarás cuando esa circunstancia se presente. Preparar las respuestas antes de que los obstáculos aparezcan tiene un impacto en la velocidad de la respuesta cuando aparecen que la improvisación en el momento no puede igualar. Porque en el momento en que el obstáculo aparece, el sistema nervioso está parcialmente en el estado de alarma que el obstáculo genera. Y desde ese estado, la calidad de la respuesta improvisada es menor que la calidad de la respuesta preparada cuando el estado era de calma y de liderazgo. El quinto paso es la primera acción en los próximos 10 minutos. No la acción perfecta, la primera acción posible. La que cuando se ejecuta en los próximos 10 minutos produce el movimiento más pequeño en la dirección del resultado que escribiste. La llamada más pequeña, la decisión más pequeña, la revisión más pequeña, la conversación más pequeña. Cualquier acción que cuando se ejecute en los próximos 10 minutos produzca un movimiento real aunque sea mínimo en la dirección correcta. Identifica esa acción ahora.
Escríbela debajo del resultado y ejecútala en los próximos 10 minutos, no como posibilidad, como el paso 5 del protocolo de la hora que has decidido completar. 5 pasos, 15 minutos. El inicio real del proceso que produce el resultado que decide que la hora fue el momento correcto. Quiero decirte algo sobre lo que viene después de los 5 pasos. Algo que determina si el inicio que acabas de hacer se sostiene hasta llegar al resultado o si se convierte en otro inicio sin final. Lo que viene después de los 5 pasos es el sexto paso. El paso que no tiene número porque no ocurre una sola vez, sino cada vez que el proceso es puesto a prueba. El paso que es siempre el mismo, volver a la hora. Cuando la primera fricción aparezca. Cuando el primer resultado no sea el esperado. Cuando la primera duda susurre que quizás no era el momento después de todo. Cuando el primer obstáculo se presente y la respuesta preparada necesite ser ejecutada. En ese momento el sexto paso es volver a la hora. No a la hora del inicio de hace días o semanas. A la hora de ese momento. Al único momento donde la acción es posible. Al único momento donde la decisión de continuar puede tomarse. Volver a la hora en ese momento es exactamente el mismo acto que el inicio. Con la misma declaración pronunciada en voz audible. Con la misma identificación de la próxima acción posible. Con la misma ejecución en el tiempo más corto disponible. Es el inicio que se repite cada vez que el proceso necesita ser reiniciado desde un obstáculo que intentó detenerlo. Y la suma de todos esos volver a la hora a lo largo del proceso completo es exactamente la disciplina que el resultado requiere. No la disciplina del esfuerzo sostenido sin interrupción. La disciplina del regreso a la hora cada vez que el proceso fue interrumpido. La disciplina del inicio repetido, que es la única forma de disciplina que el proceso real requiere, porque el proceso real siempre tiene interrupciones. Y el resultado real siempre requiere el regreso a la hora que las interrupciones generan. Ahora o nunca. Esa es la realidad, no la urgencia artificial. La aritmética del tiempo que no devuelve los horas que pasan sin la acción que podrían haber contenido. El ahora está disponible. Siempre está disponible. En este momento está disponible con una plenitud que ningún momento pasado puede igualar, porque los momentos pasados ya no existen como campo de acción. Solo el ahora existe como campo de acción. Y el ahora que tienes disponible en este momento es exactamente suficiente para el inicio que el proceso requiere. No necesitas más tiempo. Tienes el ahora. No necesitas más recursos. Tienes los que tienes ahora. No necesitas más claridad. Tienes la suficiente para el primer paso ahora. No necesitas mejores condiciones. Las condiciones de ahora son las condiciones desde las que el proceso comienza ahora. Porque el proceso siempre comenzó desde las condiciones del momento en que comenzó, no desde las condiciones ideales que nunca llegan con la idealidad suficiente para activar lo que la hora siempre tuvo el poder de activar. Hay algo que quiero que sepas antes de que este audio termine. Algo que en 4 décadas de trabajo con personas en las circunstancias más diversas imaginables, se demostró ser la verdad más importante y más frecuentemente subestimada sobre el ahora o nunca. El ahora que decides que es el momento correcto para comenzar no necesita ser el ahora perfecto, solo necesita ser el ahora real, el ahora donde la decisión se toma realmente en lugar de considerarse, donde la acción se ejecuta realmente en lugar de planearse, donde la voz pronuncia la declaración realmente en lugar de pensar en pronunciarla. Ese ahora real, aunque sea el ahora más imperfecto de todos los que han existido, aunque tenga menos recursos de los que habrías querido, aunque ocurra en condiciones más difíciles de las que habrías preferido, ese ahora real tiene algo que todos los ahora perfectos que nunca llegaron no tienen. Existe. Y el ahora que existe, por imperfecto que sea, es infinitamente más poderoso que el ahora perfecto que no existe. Ese ahora es el que tienes ahora mismo. Úsalo, ahora o nunca. Y el ahora es ahora.